Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Dejen compartir aquí mi cámara rapidísimo. Aquí está. Buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Muy bien, pues vamos a arrancar el día de hoy con este webinar. El día de hoy vamos a estar hablando de temas del tema del cálculo del PTU en el sistema de contact y nóminas. Vamos a estar hablando de ese tema y vamos a ver también una parte que aunque es bastante sencilla, pero vamos a verla y que es algo de lo que les prometimos en el temario. Vamos a estar viendo el asunto del nuevo cálculo del PTU que tiene que ver con los topes que tiene actualmente ya la ley federal del trabajo y pues que obviamente tienen impacto también en el sistema. ¿Sale? Vamos a ver algunos casos prácticos y pues bueno, la idea es justamente que ustedes se puedan ir con la menor cantidad de dudas, que puedan resolver las dudas específicas que tengan, si es que tienen alguna, con gusto pónganlas en el chat. Y por acá, Daniel, yo creo, no sé, acá veremos que nos estén apoyando en irlas leyendo y pues irlas resolviendo, las vamos a ir resolviendo en el transcurso del tiempo. Nos vamos a tardar aproximadamente 1 hora y cuarto, más o menos. Espero quitarles más tiempo. Y en ese tiempo, pues esperemos que podamos resolver las dudas que ustedes traigan y los temas que nosotros también traemos de casos específicos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, sin más introducción, vamos a arrancarle. Perdón, mi nombre es Jorge Luna. Soy director de la empresa Sistemas 360. Ya les ponía por acá una pequeña intro de Sistemas 360. Y nosotros antes nos conocían como Tecusoft. Actualmente estamos en un proceso de cambio de empresa y de nombre y demás. Entonces nos van a poder empezar a ubicar ya como Sistemas 360 a partir de estos momentos y bueno, quizá todavía lleguen a ver algunas cosas como Tecusoft. Eventualmente todo lo de Tecusoft se irá, pues irá quedando atrás y iremos quedando solamente como Sistemas 360. ¿Vale? Repito, mi nombre es Jorge Luna y pues bueno, vamos a arrancar. Voy a quitar mi cámara para que se vea más clara la presentación, pero seguimos acá con el audio. Entonces, déjenme un segundo, déjenme compartir mi pantalla. Listo. Entonces, quito por acá cosas de distracción. Y listo. Pues vamos arrancando. Hecho. Ahí están viendo, confirmen por favor si están viendo mi pantalla ya completa o están viendo ahí la parte negra, digamos. Ahí. Les con esto, permítanme un segundito. Ok, listo. Ahí se está viendo ya, ¿verdad? Bueno, pues
Vamos a arrancar. Entonces, primero, nuestro temario de hoy va a ser el proceso de la PTU, como comentábamos. Y bueno, la idea del día de hoy es que podamos ver el proceso de la PTU junto con con casos prácticos que podamos ir viendo y que podamos atender a dudas específicas que tengan cada uno de ustedes. Que podamos ver cómo es que se comporta el sistema en diferentes escenarios que podemos llegar a tener para pues que bueno, puede llegar a impactar en el cálculo de nuestro PTU para nuestros trabajadores, ¿sale? Algunos de los temas que vamos a estar viendo pues son las consideraciones dentro de la PTU. Hay una cuestión bien importante en esto que muchas veces nos pasa en soporte. Nos llegan casos de soporte bueno, de casos en los que simplemente la configuración del sistema y que necesitamos hacer algunos pequeños ajustes y con eso ya nos hace el cálculo del sistema, dependiendo de ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta. Entonces, estas son algunas de las que vamos a estar viendo y justamente de lo que se trata es que ustedes puedan identificar ciertos casos en los que puede no estar correcto el cálculo y también ver casos en los que por alguna configuración u otra podamos llegar a tener diferencias en nuestro cálculo. ¿Sale? Cosas bien importantes como por ejemplo el tener empleados sindicalizados y empleados de confianza y que bueno, ahí aplica algunos topes el sistema por cuestiones de ley, entonces ahí hay que considerar ese punto, ¿sale? Vamos a determinar el concepto de la PTU, de deshabilitar a los empleados que no participan para la PTU, por ejemplo, para los directivos o los gerentes generales, que son algunos de los empleados que no participan. Vamos a verificar que los empleados eventuales que también estén correctamente configurados, si es que los hay, y qué consideraciones también va a tener el sistema. Vamos a verificar si tienes empleados sindicalizados de confianza, como ya les comentaba. Vamos a verificar los acumulados para el PTU. Este es bien importante porque el sistema trabaja con base en acumulados. Entonces, acumulados es como un contenedor pues sí, como su nombre lo dice, es acumula la información, ciertos importes que vamos a ir considerando y los va a ir considerando para el tema del cálculo. Entonces, si nuestros cálculos acumulados están incorrectos, entonces puede ser que nuestro resultado final pues también lo esté. ¿Vale? Luego, redefinir también el ISR que se va a calcular, que es el artículo 196 o el 174, que son dos opciones que tenemos de cálculo del ISR para este tipo de prestaciones. Esto aplica para prestaciones o ingresos que tenga el trabajador anuales, como lo es el reparto de utilidades, como lo es el aguinaldo y demás. Algunos otros que podemos llegar a tener. ¿Ok? Y bueno, por último, el proceso para ejecutar la PTU en contra de nóminas. Va. Entonces, vamos a ir arrancando. Entonces, aquí lo primero que hay que checar cuando vamos a hacer nuestro cálculo de PTU es ver con qué concepto se va a calcular. Esto es, cómo va a aparecer en mi prenómina y en el sobre recibo de mi trabajador, cómo es que va a aparecer el cálculo y con qué concepto lo vamos a identificar. Esto es una configuración general que tenemos en el sistema y que aplica para todos los trabajadores. Esto se ve en el catálogo de empresas. Si ustedes van digamos, ven abierto su sistema en el icono de la casita y le dan clic en el botón que dice catálogo, les va a abrir esta ventana que vemos del lado derecho. Ahorita lo vamos a ver en el sistema, pero ahorita quiero ver primero, digamos, de forma teórica. Eh, Vamos a ver esta ventana, vamos a elegir la empresa y luego del lado derecho, donde dice opciones, aquí viene dentro la opción del cálculo del concepto de PTU. Entonces, lo recomendable es que siempre esté en el concepto 25, que es el que viene por default, pero hay ocasiones en las que las empresas pues, necesitan tener un concepto específico o de diferentes razones llegan a requerir que se cambie este concepto y en esta ventana es donde se puede hacer. Insisto, si su empresa es, digamos, normal, lo voy a poner entre comillas, no es necesario hacer ningún cambio, no hay que entrar a esta parte, simplemente es una cuestión de que en esta ventana es donde se puede configurar este concepto que vamos a ocupar. ¿Sale? El concepto por default es este que está mostrándoles, que es el 25, que se llama reparto de utilidades. Entonces, ese es el que vamos a estar trabajando.
¿vale? Ahora, hay otra cuestión que luego nos preguntan, es, oye, es que pues hay algunos trabajadores que o que no me está calculando y sí me debería calcular, o viceversa, que sí me está calculando y no me lo debería estar calculando, ¿no? Hay, como ustedes saben, pues hay algunas excepciones en cuanto al cálculo de quiénes son los que pueden estar, los que son susceptibles de este cálculo de PTU. Eh, eh, y también hay unos que, bueno, no sé, la ley nos dice si aplica o si no aplica para determinadas áreas. Entonces, en este caso, para los directivos, para los accionistas, para los gerentes generales, no nos va a aplicar la cálculo de PTU y en esta ventana del trabajador es donde vamos a entrar a deshabilitarlo justamente. ¿Ok? Em, por default, cuando abrimos un trabajador nuevo, en la pestaña de cálculos, nos va a habilitar siempre por default el cálculo de PTU. Siempre, siempre va a estar habilitado. En el caso de que hayan trabajadores que no necesitemos que se calcule, porque a lo mejor tenemos en nómina a un director, a un accionista o a un director, a un gerente general, entonces debemos entrar a esta ventana en la pestaña de cálculos y en la opción que dice cálculo PTU. Ahí es donde vamos a habilitarlo o deshabilitarlo. Si está puesta la palomita, quiere decir que sí se le va a calcular PTU, y si está deshabilitada o está desmarcada la palomita, entonces quiere decir que no se le va a calcular PTU. ¿Ok? Esa es una de las validaciones más comunes que nos llegan al departamento de soporte, preguntándonos, oye, es que no está calculando y entonces, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, entramos a esta ventana y resulta que pues justamente está deshabilitado este, este cuadrito. Entonces, hay que habilitarlo y asegurarnos que está habilitado para los trabajadores que corresponden y deshabilitado para los trabajadores que no les corresponden. ¿Ok? Ahora, otra validación que hace el sistema para calcular el PTU es verifica que los empleados estén marcados como eventuales o con un contrato por tiempo indeterminado. Recordaremos que los trabajadores eventuales no son susceptibles de cálculo de PTU a menos que hayan trabajado por lo menos 60 días en el ejercicio para la empresa. Entonces, en caso de que exista un trabajador que está marcado como contrato por trabajo, de trabajo por temporada, y que no acumuló 60 días mínimo en el ejercicio en el que se está calculando la PTU, entonces automáticamente el sistema lo va a descartar. Hay que tener mucho cuidado también en esta parte, pues porque también podría ser otra causa por la que no se esté calculando correctamente nuestro importe. ¿Ok? Si lo vemos por jerarquía, primero va a verificar el sistema, este que está acá, el cálculo de PTU, como que es el general, es decir, si el sistema dice que no está marcado, entonces automáticamente todas las demás validaciones se dan bueno, las ignora y dice no te va a calcular. Pero si sí está marcado, entonces la segunda validación que hace el sistema es venir justamente a verificar a los empleados eventuales y de ahí determina si sí les corresponde o no les corresponde el cálculo de PTU. ¿Ok? Este, igual también aquí aplica el asunto de tener bien identificadas las fechas de entrada y las fechas o fechas de ingreso y fechas de baja de un trabajador, para que nos pueda calcular el sistema correctamente. En el caso de que sea un trabajo por temporada, entonces que nos pueda calcular si efectivamente trabajó los 60 días que requiere mínimo la ley o si trabajó menos de ese tiempo. ¿Ok? Entonces, esa sería una segunda validación que hay que tomar en cuenta. Ahora, bien, se me está acabando la batería. El tercero de los campos que hay que considerar es si si los trabajadores son sindicalizados o son de confianza. Eh, ¿Esto por qué es importante? El artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que me digo, ahorita vamos a entrar un poquito más a la parte del cálculo, pero si recordarán, nos dice que debemos calcular 50% de lo que vamos a pagar, lo debemos calcular con base en los días laborados y el resto, el otro 50%, lo debemos calcular con base en el ingreso percibido.
Entonces, ahí es donde viene la importancia del sindicalizado, porque aparte también la misma Ley Federal de Trabajo nos indica que en el caso de tener trabajadores de confianza y sindicalizados, el trabajador de confianza va a tener topado la parte proporcional de lo que corresponde con sueldo, este, lo va a tener topado a 1.2 o un tope de 20% de acuerdo al trabajador sindicalizado que más haya ganado. Es decir, si tenemos un trabajador que es de confianza, que trabajó durante todo el año y ganó, no sé, 150,000 pesos, entonces, y tenemos el resto de trabajadores sindicalizados y el que más ganó de sindicalizados fue 100,000 pesos, por ejemplo, entonces mi tope para la parte proporcional de sueldo va a ser 120,000 pesos. Los 30,000 pesos restantes del trabajador de confianza no nos los va a considerar. Esto va a ser justamente para que los importes no se nos desbalanceen tanto y que a lo mejor tengamos un trabajador de confianza que ganó muchísimo más que un trabajador de sindicalizado y entonces el trabajador de confianza pues se quedaría con la mayor parte de esa proporción correspondiente al sueldo. Entonces, por eso es que está topado por ley y obviamente el sistema pues lo considera para este cálculo. ¿Sale? Espero haberme explicado en este punto y es bien importante considerarlo. Igual, hay veces que también puede ser que no tengamos trabajadores sindicalizados, sin embargo, en el sistema están marcados como sindicalizados. Entonces, eso el sistema lo va a considerar para hacer ese tope. Entonces, si no tenemos sindicalizados, hay que desmarcar todos, decirle que no son sindicalizados para que no nos aplique este tope del 20%. En el caso de tener puros empleados de confianza, el tope pues no aplica y simplemente de acuerdo a la cantidad que ganó cada trabajador, que es la parte grabada, es lo que va a tomar en cuenta el sistema. ¿Va que va? Entonces, este sería otro de los puntos que vamos a estar checando. Otro de los puntos que también es bien común que nos llegue a fallar por ahí son los acumulados. Los acumulados para la PTU, les decía hace rato que un acumulado es un contenedor. O sea, cada vez que hacemos un pago, dan de cuenta que le indicamos que cierto importe se va a ir a un contenedor, hagan de cuenta un bote. Ahí va este importe a ese bote, este importe a este bote. Y en este caso, el sistema considera un acumulado que se llama PTU ingresos acumulados, que es el que vemos del lado derecho. Esto y lo podemos consultar en el catálogo de conceptos, en cada uno de los conceptos que vamos a tener en nuestro sistema, en el apartado de importe total, que es el total que se le pagó al trabajador, o el importe 1 o el importe 2 que corresponden con la parte grabada y la parte extendida para ISR, ahí vamos a poder ir viendo los acumulados. En este caso vamos a fijarnos en el importe total, que es el total que se le pagó al trabajador, y vamos a verificar que todos mis conceptos que corresponden, por ejemplo, con sueldo, con séptimo día, no sé si tenemos algún concepto adicional que queremos que aplique para esa parte proporcional del 50% que toca por sueldos, esos conceptos los tenemos que marcar y lo tenemos que indicar que va a acumular al acumulado, valga la redundancia, al acumulado que se llama PTU, ingresos acumulados. ¿Ok? Ahorita que entramos al sistema les voy a explicar un poquito más a detalle cómo es que se asigna, pero esto es importante porque si no tenemos asignados todos nuestros conceptos, lo que va a pasar es que el importe total de los ingresos que percibe el trabajador no van a estar, no van a estar, vamos a decirlo así, grabados, no van a estar aplicados. Entonces, eso va a provocar que a lo mejor un trabajador que ganó 300,000 pesos nos esté marcando solamente 200,000, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un bono, porque hay una percepción adicional que tiene el trabajador y que no está asociado a este acumulado. ¿Ok? Entonces, ese es otro punto bien importante. Esto se debe hacer incluso desde el momento en el que hacemos o que damos de alta un nuevo concepto. Siempre que vamos a dar de alta un nuevo concepto, es importante preguntarnos si es que va a aplicar para cálculo de PTU, si es que va a aplicar para ISR, porque si se fijan aquí arriba,
arriba del PTU ingresos acumulados, tenemos el de ISR total de percepciones, por ejemplo. Entonces debemos preguntarnos si es que aplica para para ciertos acumulados o ciertas prestaciones adicionales, y entonces, con base en ello, determinar cuáles son los acumulados que vamos a asignar. ¿Ok? Entonces, aquí sería otro de los puntos que vamos a considerar. Eh, Así como los acumulados de los conceptos los tenemos enmarcados, también hay otro que se llama acumulados, pero por incidencias. Eh, las incidencias, a diferencia de los acumulados de concepto, en los conceptos de incidencia nos va a acumular no importes, como les decía, no va a mandar al bote que les comentaba importes de pago, sino que nos va a mandar, hagan de cuenta, como las veces que se presentó cierta incidencia. Por ejemplo, si estamos hablando de faltas injustificadas, cada vez que hagamos un registro de una falta injustificada, nos lo va a mandar al bote de faltas injustificadas. ¿No? Y en este caso necesitamos que nos lo mande al acumulado que se llama días PTU no participan. De esta manera, Compact va a poder identificar cuáles son los días que se van a descontar en caso de que así lo marquemos cuando hacemos el cálculo, cuáles son los días que vamos a descontar del total de días trabajados de nuestro trabajador. ¿Ok? Entonces, por eso es importante también tener esta asignación correctamente. Ahora, ¿cómo podemos verificar nuestros acumulados? Los acumulados que tenemos en el sistema los vamos a poder ver por cada uno de nuestros trabajadores en el sobre recibo. Vamos al recibo para que vean cómo se visualiza en el sistema. En el recibo es donde vamos a poder verlo en la pestaña que se llama acumulados. Entonces aquí vamos a ir viendo, por cada periodo podemos darle aquí un vistazo y revisar cuántos, por ejemplo, el PTU que tenemos acumulado, bueno, los ingresos que tenemos acumulados para PTU, perdón. Por ejemplo, podemos ver aquí también los días que no participan, es decir, aquí en este caso tenemos 12. Pueden ser faltas injustificadas, pueden ser permisos sin goce de sueldo, puede ser un castigo, puede ser cualquiera de los conceptos que nosotros hayamos marcado en esta área, como les comentaba en la diapositiva anterior, que nos hayamos marcado que aplican para días que T1 no participan, son los que nos van a mostrar en la parte de abajo, en los acumulados. Se fijan, como les decía hace rato, los acumulados, el de PTU ingresos acumulados está en importes. Quiere decir que este trabajador acumulado 69.999.99 pesos de ingresos que están acumulados para PTU. Y a su vez, este mismo trabajador ha acumulado 12 días o 12 veces de días que no aplican para PTU, es decir, que los vamos a descontar. Cuando hagamos el cálculo de nuestro PTU, va a decir, bueno, si nuestro ejercicio tuvo 365 días, entonces le descuento estos 12 días que no participan y entonces le hago el cálculo sobre 353 días. ¿Okay? De esa manera es como lo va a considerar. Esto lo podemos ir viendo, como les decía, en el recibo, en el apartado de acumulados. Ahí es donde lo vamos a andar visualizando. Ahora, si lo queremos ver en forma global, de todos nuestros trabajadores, hay un reporte que podemos consultar también. Este se encuentra en el menú reportes, la opción ISR y ETU, y luego en el reporte que se llama Cardex del empleado por acumulados. En este reporte bueno, nos aparecería una ventana de filtros como la que vemos hasta el lado derecho, donde vamos a indicar cuál es el registro patronal, cuál es el ejercicio que vamos a consultar, el periodo inicial y el periodo final, y también, si es que lo queremos, podemos mostrar solo algún determinado rango de trabajadores, como lo estamos viendo aquí. Y luego los conceptos de acumulados que vamos a estar consultando van a ser, como les decía antes, que son días PTU no participan y PTU ingresos acumulados. ¿Vale?
Esos son los que vamos a estar viendo. Aquí no está marcado, pero un campo que hay que marcar y que debe estar en no es el que dice incluir empleados. Perdón, tenemos que estar en sí para incluir empleados dados de baja. Esto va a ser para que si tenemos algún trabajador que ya está dado de baja actualmente, pero que durante 2021, en este caso, sí tuvo actividad y sí cumplió con los mínimos para poder participar de utilidades, entonces que sí nos los incluye en este reporte. Entonces, en este campo del reporte de incluir empleados baja, le debemos decir sí, para que nos muestre a esos trabajadores. ¿Vale? Entonces, ya teniendo ejecutando este reporte, nos va a mostrar una ventana donde vamos a ver por cada uno de nuestros trabajadores cuáles fueron los ingresos que está acumulando para PTU y cuáles son los días que están descontando para PTU también. ¿Vale? Bien. Ahora, hay una parte que es cómo podemos definir el ISR que vamos a utilizar. La ley nos da dos opciones para calcular ISR en estos casos. Nos da la opción de calcularlo de acuerdo al artículo 96, me parece que es, y nos da la opción de calcularlo de acuerdo al artículo 172 de la ley de ISR. El artículo 96 es el normal, el que calculamos cada mes o cada quincena que hacemos un pago, cada semana que hacemos un pago, que lo que hace es determinar los ingresos mensuales, los mete a la tabla, calcula los límites inferior y superior y demás, y aplica la tarifa fija y el porcentaje. Este sería de acuerdo al artículo 96. Pero el artículo 172 es el que normalmente se aplica para este tipo de percepciones, ya que normalmente es más conveniente para el trabajador, ya que no le acumulamos un ingreso muy grande en un periodo en específico y que esto nos pueda derivar en que nuestro ISR se nos vaya muy, muy arriba. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Si nos metemos al catálogo de conceptos, en el concepto específicamente que se llama reparto de utilidades, que es el 25, vamos a poder cambiar en el apartado de donde dice importe 1, vamos a poder cambiar el ISR base grabada, artículo 142, que aquí hago un paréntesis, que en las versiones más recientes del sistema, de hecho la última que salió, ya viene marcado como artículo 172 en el concepto, es decir, eh, digamos, para no hacernos bolas, viene marcado en algunas partes como 172, pero en específico en el acumulado sí viene todavía como 142. Entonces, no, digo, eso se hizo por una cuestión técnica de que si lo cambiaba el Compact iba a ser podía provocar ciertos problemas en cálculos de fórmulas personalizadas, pero el 142 y el 172, si lo ven en el sistema específicamente, se refiere al mismo tipo de cálculo. Entonces, habiendo aclarado eso, aquí lo vamos a poder indicar como ISR grabada al artículo 142 o del lado derecho sería la otra opción, sería ISR base grabada. Ese no indica el artículo, pero está por default ligado al artículo 96 de la ley de ISR. Entonces, en este caso, vemos que está acumulando el importe 1, que corresponde con la parte grabada de ISR, que es lo que estamos viendo aquí, y nos dice que la parte grabada de ISR es la diferencia entre el total de lo que se pagó de reparto de utilidades menos 15 UMAS, ¿okay? Que es la parte que la ley nos permite exentar de cálculo de ISR. Entonces, automáticamente aquí el sistema ya nos está diciendo, la parte que va a grabar es el excedente de 15 UMAS, que es lo que nos va a permitir la ley exentar. Si se fijan, la fórmula en los dos casos está exactamente igual. Lo único que cambia es el acumulado que estamos colocando en la parte de abajo para indicar que lo queremos calcular con el artículo 172 o con el artículo 96 del BDSR. ¿Sale? Si van teniendo dudas, por favor vayan colocándolas en el chat.
es importante que se vayan aclarando cada detalle. ¿Va que va? Entonces, esta sería la forma, la forma en la que lo vamos a poder identificar con qué cálculo se está aplicando el ISR de la PTU. Vamos en el sistema, mira, está marcado aquí, que es en el importe 1, en el concepto 25 de reparto de utilidades, y luego en el importe 1 y correspondiente a la ISR base grabada en 142 o ISR base grabada solito. Ya está. Entonces, lo que les comentaba, hay de acuerdo a la ley de ISR, nos permite exentar 15 UMAS del cálculo de ISR para el cálculo de PTU. Entonces, pues bueno, esa parte va a ser la que no va a aplicar para ISR. También hay casos en los que nos han comentado cuando a lo mejor el reparto de utilidades es menor a esas 15 UMAS, pues es común que nos digan, oye, es que ¿por qué no lo está calculando? Bueno, la razón es esta justamente, que a lo mejor son 15 UMAS que son, déjame ver si aquí traigo el dato, no traigo el dato de las 15 UMAS, pero luego está como por 94 pesos, entonces multiplicado por 15 son 1,300 y fracción pesos los que podemos exentar de ese cálculo de ISR. Y ya el excedente es lo que sí va a aplicar totalmente para el cálculo de ISR en cualquiera de las dos modalidades que hayamos elegido. Ahora, creo que aquí, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de la PTU? Esto yo quisiera ya verlo en el sistema, si les parece bien, para que vayamos ya metiéndonos a cómo se hace en vivo. Nada más les muestro el caminito, que es llénenos al menú procesos, la opción PTU, y nos va a aparecer la ventana que vemos aquí del lado derecho, donde nos indica, o nos solicita más bien, la cantidad que vamos a repartir, que es el primer campo, que ahorita aquí está en cero, lo vamos a poder colocar con el importe que queramos, que en este caso debería de ser el 10% de la utilidad reportada por la empresa. ¿Vale? Entonces, sería la utilidad que se va a repartir en este campo y luego vamos a indicar si existen o no existen acumulados para el cálculo de PTU. Es más, voy a abrir el sistema para en vivo. Permítame un segundito y les comparto también esa ventana. Está ya. Entonces, como les decía, este está en el menú procesos, la opción PTU y lo vemos acá. Entonces, les decía, aquí le vamos a poder colocar la cantidad que se va a repartir. No sé, le voy a decir, son 100,000 pesos lo que se va a repartir. Y nos da la opción de indicar si existen o no acumulados para el cálculo de PTU, correspondientes a los ejercicios anteriores. Esta parte es muy importante porque en caso de que tengamos acumulados por lo menos de todo 2021 en este caso, que es el año del que estamos calculando los PTU. Entonces, si lo tenemos, le vamos a indicar que sí existen acumulados. Pero, si estamos hablando de una empresa que no completó 2021 o que se acaba de dar de alta en 2022 en el sistema, o sea, que sí tuvo historial operativo, pero que no lo registramos aquí en Compact, a lo mejor empresas que apenas compraron su sistema y que empezaron a trabajar en 2022, por ejemplo. Entonces, en estos dos casos, lo vamos a indicar aquí que no existen acumulados. ¿Esto qué es lo que va a provocar? En caso de que le digamos que sí existen acumulados, el 50% que corresponde a la parte proporcional por días trabajados, nos va a ir a buscar por cada trabajador cuántos días efectivamente laboró. Eso es en caso de que le digamos que sí existen acumulados. En el caso de que le digamos que no existen acumulados, entonces lo que va a hacer el sistema es considerar los 365 días que corresponden con el año como efectivamente laborados. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no tenemos una base para poder calcular la parte proporcional de lo que tenemos de los empleados. Entonces, esto es muy importante
y que consideren cuál es el escenario en el que se encuentran ustedes. En este caso, yo sí tengo acumulados el ejercicio anterior, entonces le voy a decir que sí existen acumulados. Y luego, la siguiente opción nos dice descontar incidencias que están asociadas a acumulados días PTU que no participan. Recuerdan el acumulado que contábamos, ¿no? Que son días PTU no participan, son los que se van a descontar de la parte proporcional por días en el cálculo del PTU. ¿Sale? Si lo marcamos, o que es como viene por default, entonces el sistema automáticamente va a ir y consultar. Recuerden los 12 días que teníamos de un trabajador que decía que no había laborado. Entonces esos días automáticamente los va a descontar. Y nos va a decir, si tuvimos 365 días laborables, ¿sí? Entonces nos va a calcular sobre 353 días. ¿Ok? Entonces, esto va a hacer que la base de lo que le vayamos a pagar a ese trabajador pues, sea ligeramente menor al resto, pues porque obviamente ese trabajo no cumple con sus días totales de trabajo. ¿Sale? Ahora, en caso de que lo desmarquemos, si le decimos que no descuente, automáticamente a todos nuestros trabajadores los va a calcular como si hubieran trabajado todo el año, ya sin ninguna consideración especial. ¿Vale? Ah, están diciendo que se escucha un poquito bajo, déjenme ver. Voy a ajustar aquí mi micro. Un segundito. A ver si se escucha mejor. A ver si se escucha mejor. Espero que sí. ¿Sale? Entonces, esa sería la forma de aplicar la parte de los acumulados y de los días que se van a calcular. Ahora, yo aquí le voy a marcar que sí se descuenten y que sí existen acumulados del ejercicio anterior. Ahora, si nos vamos a la parte de abajo, donde nos dice que topar PTU, esto es todo lo que tiene que ver con lo nuevo, justamente lo que se aprobó recientemente para este pago de PTU en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la ley nos dice en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, se agregó, de hecho ahorita no traigo la ley específicamente, pero lo que se cambió específicamente fue en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, se agregó el punto número 8, que lo que nos indica es que existe un tope. Anteriormente nos decía, bueno, pues de acuerdo a los cálculos, ya sea por días y por importe pagado en el ejercicio, si te sale a pagar, no sé, 200,000, 300,000 pesos a pagar, pues eso es lo que se va a pagar al trabajador. Ahorita lo que hace la ley es que nos dice, ya no se va a poder pagar de esa manera, o más bien la empresa tiene derecho a no pagar esa cantidad completa y de pagar únicamente el tope, ya sea de 3 meses de salario o ya sea también el promedio de los últimos 3 pagos de PTU que se le hayan entregado. Lo que beneficia más al trabajador es lo que se le debería de pagar. Pero vamos a suponer un trabajador que tiene, que gana, no sé, 30,000 pesos al mes, y que por el cálculo normal de PTU le correspondían 200,000 pesos de pago. Entonces, lo que va a suceder es que si gana 30,000 pesos al mes, nos va a topar a 90,000 pesos el pago. Esa es una opción que tiene la empresa. Es una opción, sí, literalmente fue un beneficio de las empresas. Pero no es obligatorio, ya que nos dice la ley que el excedente que no se le pague al trabajador, pues ya se queda como una utilidad de la empresa. Pero si la empresa dice, bueno, no, es que yo no quiero aplicar ese tope, entonces lo podemos desmarcar y decirle, no, yo sí le voy a pagar sus 200,000 pesos que le tocaban de PP, ¿vale? Y es totalmente válido, totalmente permitido por la ley,
y todo, entonces por eso aquí Compact pues también lo marco como opcional, ¿va? Entonces, ¿qué pasa si le habilitamos la opción de topar PTU? Cuando lo habilitamos nos da dos opciones, nos da los días y el salario, ¿ok? Recuerden que lo que consideró la Ley Federal del Trabajo fue 50 días de salario o más bien, perdón, 3 meses de salario o los últimos 3 pagos de PTU del trabajador. Entonces, para el caso de determinar el importe de salario, nos da la opción de tres tipos de salario, que sea salario diario integrado o salario base de cotización. Son 3 importes que maneja el sistema y que como la ley no es tan clara en decirnos debe ser el salario diario o el salario diario integrado o el base de cotización, entonces, pues Compact simplemente lo dejó como abierto, ¿no? Y dice, bueno, tú elige cuál es el que quieres tomar. Por default nos va a tomar el salario diario, que es como que el más claro para el trabajador. Y también, como nos dijo, 3 meses del salario, pues bueno, 3 meses de 31, 3 meses de 28, 3 meses de 30, en fin, ¿cómo lo podemos considerar? Bueno, entonces simplemente aquí se le dijo, bueno, mejor lo ponemos por días. Por default nos coloca el sistema 90 días, pero es algo que es configurable para cada uno de ustedes. Si ustedes lo quisieran considerar como no 90 días, sino a lo mejor considerar mayo, abril y marzo, por ejemplo, entonces tomaríamos 2 meses de 31 más uno de 30, nos daría un total de 92 días. Por ejemplo. Entonces, esto es totalmente configurable y es lo que va a considerar el sistema para nuestro cálculo. ¿Va? Por eso es que están estas opciones. Si, digamos que de forma predeterminada, lo que yo les recomendaría sería que dejen las opciones como vienen, con salario diario y con los días. ¿Ok? Así es como lo calcularíamos. Ahora, ya una vez que tenemos eso seleccionado, vamos a dar clic en continuar. Y listo. Ya nos quedó de esta manera nuestro cálculo. Entonces, fíjense cómo nuestro cálculo viene el detalle por cada uno de nuestros trabajadores. Viene marcado el tipo de trabajador, en este caso todos están marcados como sindicalizados. Y vienen varios campos, ¿no? Tipo de contrato, viene aquí como por tiempo indeterminado o por temporada, algunos vienen dos, sí. Viene días trabajados, que aquí nos aparecen 304 días. Y aquí nos aparecen 96 porque este trabajador tuvo a lo mejor altas y bajas durante el ejercicio. Y si se fijan en el último, nos dice que es por temporada y que solamente trabajó 28 días. Entonces, por default, el sistema dice, no, este trabajador no le aplica un cálculo de PTU y pues bueno, se omite y por eso nos aparece como en color, como color gris, como opaco. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos dicen cada una de las columnas? Tiene el salario de vengado, es decir, el total de lo que se le pagó al trabajador. Viene los días de trabajo definitivos, es decir, los días de trabajo considerando también ya las faltas que se le iban a descontar. Ajá, aquí ya vienen descontados, se fijan, ya tenemos diferencia entre los días definitivos contra los días trabajados. Ajá. Ahora, eh, salarios de vengados definitivos sería también la diferencia. Este es en caso de que manejemos trabajadores sindicalizados, ya va a estar topado. ¿Okay? Este es el tope que vamos a manejar. Entonces, en este caso, viene ya marcado con el tope que le corresponde. Como todos son sindicalizados, pues bueno, automáticamente dice, bueno, pues este trabajador que es Javier, ya, bueno, tuvo mucho más ingreso, pero como es sindicalizado, pues no le aplica ningún tope. Ahorita hacemos unos ejemplos de cambiarles el tipo de trabajador para que vean cómo cambia esos topes que nos aplica. ¿Va? Luego, ya basando en los días y en el importe percibido y con sus respectivos topes, nos dice cuánto corresponde por días. Lo que hace aquí el sistema es decir, bueno, si trabajaste 264 días de 264,
Entonces te tomo como el 100% trabajado. ¿Ok? Y luego esto, el importe de los 100,000 pesos lo divide entre los 5 trabajadores que les corresponden y, no, perdón, primero entre 2 y luego entre los 5 trabajadores que les corresponden y después, de acuerdo a lo proporcional de días que estén marcados en la columna número 3, la que dice días trabajados definitivos. ¿Ok? Esa es la forma en la que llegamos a la cantidad por días. Ahora, la cantidad por importe, lo que va a hacer el sistema es decir, de los 100,000 pesos otra vez, lo divido entre 2 para sacar el 50%, y de ese 50% saco la parte proporcional de la cantidad de ingreso que tuvo cada uno de los trabajadores. Se fijan aquí, en la cantidad por importe, para el trabajador Javier, que tiene 728,000 pesos de salarios devengados, pues obviamente él acapara una gran cantidad de importe de pago pues por el importe pagado. Entonces, aquí vemos cómo se comportan ya nuestros movimientos, cosa contraria que a la cantidad por días, que pues es muy parejo. Si se fijan, aquí está muy parejo, porque ahí simplemente es trabajaste todo el año, pues te toca tanto, y los días que te vamos a descontar son tantos, entonces eso es lo que te corresponde. Ahí no aplica o no tiene nada que ver el importe que hayan ganado cada quien. Ahora, el PTU previo, lo que nos va a considerar ya es la sumatoria de la cantidad por días más la cantidad por importe. ¿A qué va? Entonces nos dicen, esto sería lo que le correspondería. Digamos, en el cálculo hasta el que hacemos hasta hace un año, este sería el PTU que le corresponde, el que aparece como PTU previo. Pero con los cambios fiscales nos dicen, aquí hay que hacer otra validación. Nos dice, ¿cuál es el salario del trabajador? Dice, no, pues tiene 800, 200, 250, 2000, 150. Entonces, multiplicado cada uno de esos importes por los 90 días que indicamos en la ventana de configuración, nos dice que 800 por 90 nos da 72,000. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos dice, tu tope tu tope de PTU por los 3 meses de salario son de 72,000, de 18,000, de 22,000, de 180,000 y de 13,500. Este es el importe al que está topado por 3 meses de salario. Pero también nos dice el sistema, perdón, dice la ley, que debemos considerar el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años. En este caso, como en esta empresa no tengo un historial, me dice que no cuenta con información. ¿Qué es lo que va a hacer este campo? Lo que va a hacer es que va a buscar todos los conceptos que estén asociados con la clave SAT PS03 que se le hayan pagado al trabajador, y ese es el importe bueno, sumado lo de los últimos 3 años, eso es lo que va a colocar en esta columna. ¿Ok? Si el año pasado le pagamos 20,000 pesos y el antepasado le pagamos 30,000 y en el 2019 le pagamos, no sé, 40,000, entonces va a sumar 20,000 más 30,000 más 40,000, pues son 20,000 más 30,000 son 50, son 90,000 pesos de tope. Entonces, de acuerdo al importe que sea mayor del promedio de PTU recibido o de los 3 meses de salario, ese es el importe que va a considerar como tope de PTU. Por ejemplo, si aquí yo le digo que son 90,000 pesos, él me dice, tu tope para PTU son 90,000 pesos. Recuerden que estos importes que vienen aquí marcados con amarillo son editables. Esto es justamente para que ustedes puedan hacer todas sus operaciones en el sistema y no tengan que hacer, lo que puedan hacer su cálculo ya en el sistema, aunque no tengan un historial completo. Puede ser que haya muchas empresas que no tienen un historial de 3 años completos en el sistema. Entonces, pueden ustedes consultar simplemente cuánto fue lo que le pagaron de PTU el año pasado y el año pasado, y otro anterior. Suman eso y ese es el importe que colocan aquí.
Y el sistema ya solito, si tienen por lo menos el historial del año pasado, que sería el 2021, nos va a poder hacer todo el resto de los cálculos, ¿vale? Ya todo lo demás nos lo calcularía y ya nosotros nada más podríamos, no, pues este tuvo 90,000, este tuvo, no sé, 40,000, este tuvo, no sé, a lo mejor tuvo cero, a lo mejor este no percibió utilidades porque es un trabajador nuevo. Y hay muchas variantes aquí, y eso es lo que vamos a poder colocar. Y esa es la ventaja de tener estos importes editables para que cada quien pueda colocar la información y que, si bien sí tenemos que hacer un cálculo por fuera porque pues, la información no está completa en el sistema, por lo menos tenemos una opción de colocar el importe aquí y ya que el sistema nos haga la comparación contra los meses de salario y también que nos haga automáticamente ya la aplicación del cálculo del PTU en el recibo. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma de trabajo. Entonces, nos va a calcular el tope de PTU y con eso nos va a poder decir cuál es el PTU que le corresponde definitivamente. ¿Vale? Nos pone también la parte que es exenta para PTU, que pues para todos va a ser 1,443 pesos, y la parte que es grabada para PTU, o sea, es decir, la parte que es grabada para ISR del PTU calculado. ¿Va que va? ¿Hasta aquí vamos bien o tienen alguna duda que quieran comentar? Me dicen que van bien. Ok, si tienen alguna duda, por favor, colóquenla en el chat y ahorita los vamos resolviendo. Ahora, aquí no lo voy a aplicar ahorita. Quiero hacer algunos otros ejercicios y algunas otras precisiones antes de continuar. Les decía en un principio que para que todo lo que ahorita vimos nos calcule correctamente, debemos tener ciertas consideraciones. En el trabajador, en la pestaña de cálculos, debemos indicar correctamente este campo, que es cálculo de PTU, y debemos también indicar, no, perdón, aquí nada más es el cálculo de PTU, eso es lo que debemos marcar. No, perdón, sí, también el contrato, si es por temporada o si es por tiempo indeterminado. ¿Va? Entonces voy a marcar ahorita que son por tiempo indeterminado, voy a poner a todos que son por tiempo indeterminado. Recuerden que si marcamos a un trabajador por tiempo indeterminado, entonces ya no importa la cantidad de días que haya trabajado en el ejercicio. Automáticamente, aunque haya tenido un día, por default nos lo va a considerar para cálculo de PTU. ¿Ok? Eso es pues una prerrogativa que tienen los trabajadores por tiempo indeterminado, que tienen planta, comúnmente se le dice, ¿no? Entonces, así está ya. Ahora, otra consideración aquí es como les decía, el tipo de, bueno, si es sindicalizado o no. Aquí hay un punto. El tipo de prestación, puede venir como sindicalizado, pero donde debemos indicarle que no es sindicalizado es en donde dice sindicalizado, le voy a decir que no, ¿ok? Le voy a decir que este es de confianza y listo. No es sindicalizado y es tipo de prestación confianza. Tienen diferentes afectaciones en el sistema. El tipo de prestación corresponde con pues sí, las prestaciones que le vamos a indicar en la tabla de prestaciones que tiene el sistema. Ajá, entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a hacer un ejercicio en el que, por ejemplo, a este trabajador le voy a decir que es sindicalizado, este le voy a decir que sí es sindicalizado, para que nos tope, y el resto le voy a decir que no son sindicalizados. En teoría, lo que va a suceder es que nos va a topar la parte del correspondiente al 50% por importe, nos va a topar a lo que haya percibido este trabajo. Fíjense, vamos a decirle a todos que no son sindicalizados. Fíjense.
Todos están marcados ya como empleados de confianza, excepto el primero que es Selma. Selma está marcado como sindicalizado. Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo en los procesos, en PTU, y le vamos a decir nuevamente 100,000 pesos. Dejo todos los valores como están. Continúo y ya me dice, este es tu importe. Ahora, todos son de confianza, excepto Selma que está sindicalizado. Fíjense cómo la cantidad por salarios de vengados, es el salario de vengado, aquí está, 291,000 pesos, pero salarios de vengados definitivos ya están topados. ¿De dónde salieron estos 108,000 pesos? 108,000 pesos salieron de el 20% arriba de el trabajador del sindicalizado que más ganó, que en este caso fueron 90,125. 90,125 por 1.2 me da 180,150. Entonces, esto quiere decir que ya ahorita le aplicó este tope a los trabajadores de confianza en el cálculo por días, por salario de vengado. ¿Vale? La cantidad por días, no, perdón, los días trabajados, aquí están los definitivos, eso se queda exactamente igual. Y ya nos dice, me parece que puse mal la cantidad, déjenme procesar otra vez. Así, entonces, 10,000 pesos, nada más. Voy a poner 100,000 para que se vean los mismos importes que hace rato, y ya está. Entonces, fíjense, la cantidad que le corresponde por días son muy similares a lo que tenemos ya, pero la cantidad que corresponde por importes, si se fijan, ya no hay nadie que sobresale demasiado. Hace rato, en este caso Javier y también Rigoberto, pues tenían demasiado cálculo. Entonces aquí ya no, eh, ya no hubo tanto, ya no sobresalieron tanto esas cantidades de esos dos trabajadores. Ahora, otro cambio que también sucedió, si se fijan, el último trabajador, que es el que tenía solamente 28 días trabajados, como le dije que ya es de confianza y ya no es por trabajador por tiempos eventuales, entonces ya me considera un pago. La parte proporcional, eso sí, pero ya me considera por lo menos un pequeño pago. ¿Vale? Y el resto, pues bueno, sigue siendo exactamente lo mismo, aplica nuestros topes, nos pide la parte del promedio de los últimos 3 años y nos da nuestro PTU definitivo. ¿Va? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, me dice por acá, no dice anónimo, no sé quién sea, pero bueno, en la columna de promedio de los últimos 3 años se pone el monto neto recibido o el monto bruto. En la columna de promedio de los últimos 3 años, es decir, en la de PTU recibido, te refieres al monto neto o bruto ya con ISR, supongo, ¿verdad? ¿Es a lo que te refieres? Se debería poner la parte del neto, es lo que yo entendería como que se debería poner ahí. Lo que se calculó de PTU, eso es lo que debería de estar. ¿Vale? Luego, hay un trabajador que en la parte del cálculo de días trabajados no es igual a los anteriores. Es el de las incidencias. Aparece en la parte de cálculo de días trabajados. Días trabajados sería, ¿será? Es el de las incidencias. Ok, mira, si te refieres a este trabajador que dice 196 y el que dice 28, no es por incidencias, este es por la fecha de ingreso. Porque uno de esos trabajadores tuvo ingresos y bajas durante el ejercicio. Ahora, si te refieres a la tercera columna, que es días trabajados definitivos, aquí sí tiene que ver las incidencias, porque quiero pensar que te refieres a este o a este. Alguno de estos dos tienen diferencias. Esto es porque efectivamente a este trabajador le aplicamos 14 faltas y al otro le aplicamos 13 faltas. López Jiménez en cantidad por días. López Jiménez, ok, en cantidad por días. Efectivamente, es por eso.
Sí, porque aquí ya considerando las faltas y aplicando las fórmulas para considerar la parte proporcional, pues ya les sale una cantidad ligeramente menor. ¿Ok? Si fijan, estos dos trabajadores que tuvieron el 100% de asistencia, nos está calculando una parte idéntica, la cantidad por 10. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué otro? ¿Algún escenario que se les ocurra que podamos checar, que quieran que hagamos aquí en vivo? A ver si lo podemos sacar ahorita. Mientras se les ocurre alguno y me lo colocan acá en el chat, voy a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si decimos, no, ¿sabes qué? El trabajador, ¿cómo se llama? Este trabajador Javier, no, es que este es directivo, ¿no? Usted me dice que no le corresponde entonces un cálculo de PTU. Entonces, lo que tengo que hacer es venir a cálculos y decirle, este trabajador no le corresponde cálculo de PTU. Contrario a lo que de repente sí nos comentan algunos clientes, nos dicen, es que yo aquí ya le puse, en el puesto le puse que es director, o ya le puse que es gerente, o el departamento ya le puse que es dirección, o gerencia. Esos dos campos no nos van a determinar si aplica o no aplica cálculo de PTU, sino que el que nos va a determinar es este que está por acá, la pestaña cálculos, cálculo de PTU. Ese es el que nos va a decir qué tenemos que hacer con respecto al PTU. Entonces, ahorita le apliqué el cambio, le digo, quiero hacer mi cálculo de PTU y son 100,000 pesos otra vez. Continuamos. Si se fijan, a Javier de entrada ya no nos lo está considerando. Entonces, como él estaba llevando una cantidad importante del total de PTU de entregar, pues obviamente al resto nos está incrementando el importe. Cantidad por días, cantidad por importe. ¿Va? Eso es lo que podríamos llegar a hacer. Me preguntan por acá, me dice, ¿por qué en días trabajados se consideran 364 y no los 365 días? Eso debe ser por la cantidad de días que tenemos acá en el, en el catálogo de periodos. Déjenme veo, en 2021. mm, mm, sí, fíjense, en 2021 el ejercicio arrancó el 28 de diciembre de 2020 y concluyó el 26 de diciembre de 2021. Esto tiene que ver como es una nómina semanal, pues se nos cruzan ahí entre ejercicios y eso, y esa es la diferencia que nos puede llegar a pasar. En una nómina quincenal normalmente no tenemos diferencia, a menos que tengamos un problema aquí con el cálculo de periodos. Y también la forma en que podemos evitar tener ese tipo de diferencias es que tengamos, por ejemplo, un periodo 53, que en este caso, en el ejercicio 2021, le hubiéramos metido el periodo 53 que comprenda del 27 de diciembre al 31 de diciembre. Y obviamente para ello también tendríamos que haber puesto nuestro inicio de ejercicio el 1 de enero de 2021. ¿Ok? Esa es la diferencia que nos llega a dar. Eso sí se compensa, obviamente, al ejercicio siguiente o también en el ejercicio anterior, porque pues al final de cuentas tenemos días consecutivos, pero pues sí llegan a tener como esa pequeña nubilla. ¿Va? Dice, ¿qué versión de Compact debo tener para hacer el cálculo de la PTU con actualización? La versión que vamos a trabajar es la 14.3.2. Esta se liberó hace escasos 4 o 5 días. Tiene unos cuantos días que se liberó. Ya con eso podemos hacer este tope. Ahora, esta versión que trae algunos cambios adicionales, no solamente lo del PTU, pero si ustedes, si no aplica el tope, o sea, si su tope
cálculo de PTU no supera los 30 días los 90 días de salario, o no supera tampoco lo equivalente a 3 meses de salario de 3 meses perdón, estoy diciendo bolas. Los 3 meses de salario o los tres últimos PTUs entregados al trabajador. Si no se va a superar eso, pueden trabajarlo con la versión que traen actualmente. No hay mayor problema. Obviamente, si pueden hacer la actualización, pues obviamente sería mucho mejor, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan hasta aquí? Otra parte que les quería comentar es en el recibo, ¿dónde podemos ver los acumulados? En el recibo lo podemos ver en la pestaña número 3. Aquí es donde podemos ver la parte de los acumulados. Si se fijan aquí, esto es lo que corresponde a PTU ingresos acumulados. Y por acá abajo vamos a tener, déjenme veo, ingresos acumulados, lo que se llama PTU, el de las incidencias. ¿Cómo se llama? Me consulto rápidamente cómo se llamaba. Esto lo vamos a ver en el campo en los tipos de incidencia. En este caso, por ejemplo, faltas injustificadas. Aquí está 10 PTU no participan. Eso lo vamos a poder ver también. Pues fíjense. Recibo, me voy a acumulados y vamos a buscar que se llama 10 PTU. Aquí está. 10 PTU no participan. Este trabajador, por ejemplo, no tiene faltas que se descuenten de PTU. Pues por eso aparecen ceros. Pero algún otro debería de tener. No me acuerdo cuál era el que tenía. Debería de estar por acá. Mira, este es el que tiene 14 faltas. Entonces, esa es la cantidad que se le va de la cantidad de días que se van a descontar de su cálculo de PTU. Ujú. Eh, Aquí, entré hace rato al catálogo de tipos de incidencia. Si ustedes tuvieran una incidencia adicional que hayan creado y que quisieran que se descuente también de PTU, entonces lo que tendrían que hacer es venir aquí, por ejemplo, a partes injustificadas. Normalmente, cuando abrimos nuevo tipo de incidencia, no viene ningún acumulado seleccionado. Entonces, hay que seleccionar el que se llama 10 PT1 participan. Ese normalmente lo vamos a encontrar del lado izquierdo y nada más es cuestión de pasarlo al lado derecho con las flechitas que estamos viendo aquí. ¿Okay? Todo esto es importante que se tome en cuenta desde el momento en el que se crean los conceptos, pues justamente para que no tengamos por ahí diferencias ya de imprevistos o de cosas que no nos esté calculando correctamente al momento ya de hacer nuestro cálculo, ¿no? Que ya tenemos el tiempo encima a lo mejor, o que pues ya queremos hacer nuestro pago de PTU y todo, y resulta que no nos lo está calculando correctamente el sistema. ¿Va? Entonces, ya una vez que tenemos todas las consideraciones hechas, eh, tenemos aquí algunas, pues, opciones, ¿ok? El cálculo lo podemos hacer en una nómina semanal o quincenal en la que vengamos trabajando, o lo podemos hacer también en un periodo extraordinario, ¿vale? Son dos opciones que se tienen. El sistema los va a dividir perfectamente la parte de ISR, pero son formas que tenemos de calcularlo. ¿Cuál va a ser cuál va a ser nuestra decisión o cómo es que vamos a decidir hacer si lo hacemos en un extraordinario o lo hacemos dentro del periodo que va corriendo? Simplemente va a ser el que, si es que lo vamos a pagar todo junto con la quincena o la semana,
o si lo vamos a pagar por separado. Esa va a ser nuestra única diferencia. Porque si lo hacemos en un periodo extraordinario, nos lo va a calcular en un recibo adicional y ese recibo adicional pues va a tener su propio timbrado y por lo tanto lo correcto sería que se hiciera un pago específico para ese recibo. Si lo hacemos dentro de la semanal, entonces lo podemos pagar todo en una sola exhibición. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Déjenme ajusto aquí porque como que está viendo medio feo. Bueno, no se ve muy bien. Voy a abrir mi empresa. Voy a hacer un ejemplo primero de aplicarlo en el periodo semanal. ¿Ok? Tengo mi prenómina y lo que voy a hacer es venir PTU, como lo habíamos hecho antes. Le pongo aquí que son 100,000 pesos a pagar y calculo. Una vez que calculé, corroboro mis importes. Mi PTU definitivo va a ser el que viene en esta pestaña, en esta columna. Y nos da la opción de exportar Excel o nos da la opción de aplicar. Lo voy a aplicar y enseguida me empieza a procesar mi cálculo. Ok, quiero ver la bitácora, pues bueno, ya simplemente para corroborar los datos que ya previamente vi. Y si abro el recibo, me lo va a mostrar de esta manera. Mi reparto de utilidades y del lado derecho me va a reportar el ISR artículo 142. ¿Ok? 10,509 pesos de ISR. ¿Vale? Esta sería una forma de calcularlo. Ahora, si yo digo, no, yo lo quiero hacer en un periodo extraordinario, entonces lo que voy a hacer es cambiarme de tipo de periodo. Voy a salir ratito, cerrar la empresa, que no se alcanza a ver aquí completa, por eso no puedo cambiar directo. Abro mi empresa, elijo un periodo extraordinario, no tengo periodos extraordinarios, entonces lo voy a generar y le voy a decir, la fecha de inicio va a ser la fecha en que lo pienso pagar, que es el 31 de mayo de 2022. Que esa sería como que la fecha límite para las personas morales. ¿Va? Yo una vez hecho esto, voy también a mi menú procesos, coloco el importe que voy a pagar, continúo, me hace mi cálculo exactamente igual y lo aplico. Aquí cuando se trata de un periodo extraordinario, coloco vamos a trabajarlo con la percepción, que era la 25, reparto de utilidades, y también le voy a decir que voy a agregar la deducción que corresponde con ISR, artículo 174. Y lo calculamos y ya quedó. Muestro mi bitácora. Y si me voy a mi prenómina, aquí me aparece ya el cálculo para todo. Yo les recomiendo, por experiencia, sí les recomendaría que lo hicieran siempre en un periodo extraordinario, porque incluso aquí, si se fijan, está el cálculo para el trabajador que ya no está activo, ¿no? Entonces también ahí esa parte es importante. Yo sí les recomendaría siempre que lo hagan en un extraordinario, como que más adecuado. Ahora, aquí ya me aparece mi reparto de utilidades con su respectivo ISR que le está calculando el sistema. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí.
¿Ninguna duda? Ok. Ok, ¿algún escenario o alguna cuestión así específica que quisieran que abordáramos? Ok, por acá dice Blanca, una pregunta. Adelante. Pónganme sus dudas en el chat, pónganme si tienen alguna pregunta todavía. Mientras voy a poner rápidamente un videito de 1 minuto, este, mientras me pueden colocar aquí sus preguntas. ¿Les late? Voy a callar un segundo. Voy a aprovechar nada más para hacerles aquí un pequeño comercial de... Ahorita lo que acaban de escuchar es una modalidad de soporte que tenemos ya desde hace algún tiempo, que es una modalidad en la que no pagan servicios por hora. Es algo que hemos visto que la mayoría de las empresas odian hacer. No les gusta pagar por hora o que también no tienen protegida su información, no la tienen respaldada. Y que esa es justamente la problemática que hemos detectado y justamente el Prime 360 lo que hace es venir a subsanar esa necesidad. Es una forma de trabajo que se hace por suscripción, en la que simplemente pagas desde 225 pesos mensuales y con eso tienes acceso a soporte técnico, ya incluido. Tiene algunas limitantes, pero por lo menos pueden enviar un ticket diario de 2 horas máximo. Eh, les podemos también proteger su información porque les instalamos una aplicación en su computadora que está sincronizando automáticamente todos los días la información hacia nuestros servidores, hacia la nube. Y con eso, pues si hubiera alguna eventualidad, que ojalá que no, podrían rescatar su información íntegra. Entonces, pues los invito a que lo puedan, a que lo evalúen. La verdad es que es un productazo que estamos sacando nosotros y no lo tiene nadie todavía en el país, ningún distribuidor lo tiene de esta manera. Y pues la verdad es que nos está funcionando muy bien, muchas empresas lo están buscando, pues porque es muy fácil. O sea, ya cuando nos llaman por servicio ya no tienen que esperar una factura adicional ni nada de eso, ni tampoco tienen que solicitar cotización, nada, o sea, todo es muy, muy sencillo. Lo que queremos es justamente hacerlo sencillo y que no tengan que estarnos, pues no tengan la molestia, ¿no? De que, ya estaba mi factura y cuánto va a cobrar, o no le hablo, mejor no le hablo al soporte porque pues al ratito me llega mi su factura y pues bien carísima, ¿no? Entonces, pues para que lo evalúen, si les interesa, pueden entrar a www.sistemas360.mx, diagonal Prime 360, y aquí pueden ustedes cotizar su producto, su sistema. Por ejemplo, si queremos cotizar para una contabilidad, le digo, quiero
proteger mi sistema de contabilidad en un formato mensual y mi licencia de Compact es de 8 usuarios. Entonces voy a elegir de 6 a 10 usuarios y ya me dice, tienes, tu producto se protege por 480 pesos masiva al mes. Aquí mismo pueden suscribirse, pueden elegir, ya les manda la ventanita, dije nuevamente que es mensual, que es de 6 a 10 usuarios. ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? Ay, perdón. A ver, ahí está ya. A ver, permítame tantito. Ahí ya se ve. Sí, ahí ya está, se está viendo. Okay. Aquí ya le dan clic en suscribirse y les da la opción ya automáticamente de poner su tarjeta de crédito para poder hacer su suscripción. Automáticamente ya el sistema les va a hacer su cargo de la mensualidad, no tienen que estar haciendo ya pagos adicionales, les mandamos nosotros su factura y también pueden ya entrar automáticamente a generar tickets y pues ya todo va incluido por la suscripción. Les sugiero que entren a esta opción y que pues, le echen un ojo. ¿Vale? Vamos a continuar acá. Bueno, les recuerdo, es sistemas360.mx diagonal Prime 360. Aquí viene la opción para poder hacer su propia cotización. Volvemos a lo que estábamos. Entonces dice, por acá Blanca decía, ¿cómo timbrar los recibos de los trabajadores que ya no laboran y los recogen después de mayo? ¿Cómo timbrar los recibos de los trabajadores? Ok, bueno, aquí automáticamente el sistema te hace el cálculo para los trabajadores que ya no están laborando. Aquí no me acuerdo bien cuál es, pero a ver, te digo. En este ejemplo que tengo, tengo por ejemplo, que está dado de baja. Roberto, está dado de baja, pero si te fijas aquí, sí le está calculando. Entonces, aquí si vemos en su detalle de altas y bajas, vemos que tuvo una baja el 20 de junio del 2021. Entonces, por eso es que tuvo muy poquito de cálculo de PTU, pero sí se lo calculó y cuando hacemos la autorización y el timbrado de los recibos, se nos va a timbrar el recibo, tú lo puedes ya guardar. Ahí creo que tiene una vigencia, la verdad sí no recuerdo cuál es la vigencia que tiene, pero bueno, ya tú guardarías el recibo y todo para poder entregárselo cuando corresponda. ¿Sale? Luego me dice, si se paga PTU en periodo extraordinario, esto me lo pregunta Leticia, si se paga la PTU en periodo extraordinario, ¿qué pasa con los trabajadores que estén dados de baja? Ah, ok, irían en el periodo extraordinario y cómo sería, es justo lo que comentaba, si van en el periodo extraordinario. Por eso, considero que sí es mucho más práctico hacerlo en un periodo extraordinario, además de que por la experiencia, les puedo decir que la inmensa mayoría paga por separado la PTU y con de su nómina semanal o quincenal, ¿no? Entonces, sí sería mucho mejor idea hacerlo en un extraordinario. Dice, las incapacidades por enfermedad general las voy a excluir del cálculo de PTU, ¿cómo lo hago? Si lo vas a hacer de esa manera, entonces aquí en el catálogo de tipos de incidencia, por ejemplo, incapacidad, pero, enfermedad general. Enfermedad general ya viene por default considerado como días a no pagar. ¿Ok? Si tú creaste algún concepto nuevo de incidencia y quieres que aplique lo mismo, simplemente seguramente está de esta manera, entonces lo eliges y lo pasas del lado derecho. Con eso ya empieza a acumular en ese nuevo acumulado, valga la redundancia. ¿Sale? Dice, a los trabajadores de baja se les pagan en fechas diferentes. ¿Eso se puede hacer para timbrar los recibos? Sí, sí podría ser. ¿Qué podrías hacer ahí en ese caso? Si lo vas a pagar digamos, en 2 etapas, mira, podría ser, ahorita se me está ocurriendo una opción, que podrías entrar al trabajador y a los que no les vas a pagar en la primera etapa, les desmarcas de esta opción de cálculo de PTU.
Y ya cuando, bueno, corres el primer proceso y te va a pagar solamente a los que estén habilitados. Y después ya cuando hagas la segunda etapa de pago, podrás entrar y calcularlos y al resto le dices que ya no va a aplicar el cálculo de PTU. Esa podría ser una forma de hacerlo. O sea, al final de cuentas, este sería el botoncito que podrías estar ocupando para que valide. ¿Ok? Y en ese caso tendrías dos periodos extraordinarios. Uno, vamos a suponer que es el 31 de mayo y suponiendo que lo vais a pagar el resto en junio, entonces no se le pones 15 de junio, que es la segunda etapa de pago, abres otro periodo extraordinario del 15 de junio e incluyes el resto de tus trabajadores. Esa podría ser una forma. ¿Ok? Sí, esa parte, nada más abundando en ese punto, no es algo que considere el sistema como una función, pero pues así lo podría subsanar. Perfecto. Pues bueno, si no hay más dudas, eso sería todo por el día de hoy, de mi parte. Daniel, no sé si quieres comentar algo. No, pues muchas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que pueden entrar a nuestra página de internet para ver, seguramente ya conocen el blog, que ahí estamos subiendo muy seguido información, tutoriales, noticias, etcétera. Entonces ahí lo pueden ver totalmente sin costo para ustedes. De igual forma, volver a invitarlos a suscribirse al servicio de Prime 360. Ahorita aprovechando este tema de la nueva versión de nóminas, pues van a tener soporte ilimitado para todo el tema del cálculo de PTU, la instalación de su actualización, la configuración del CFDI 4.0, dudas que puedan tener, errores al momento del timbrado y pues una serie de cosas adicionales. Y por último, hacerles la invitación a nuestra próxima sesión, que va a ser un curso, digamos, un poco más fiscal sobre todo este tema de la PTU, que la fecha está todavía próxima a confirmarse, pero ahí en el grupo de WhatsApp que se está armando con todos ustedes, les vamos a estar mandando las noticias y novedades sobre esta sesión. Así es, ahí mismo vas a compartir la presentación, ¿verdad, Daniel? En el grupo. Sí, esta sesión se está grabando y les vamos a mandar la sesión completa por, por medio de WhatsApp. Ya está. Perfecto, pues pues si no hay nada más, igual muchas gracias, inscríbanse y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Audio Jungle.